tardes, profesora y público en general. Hoy mi grupo y yo hablaremos sobre una de las obras más importantes que dejó el lingüista Fernández Sabré, que es Memorias sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas. Y tocaremos más a fondo tres puntos que son fundamentales, que es la lengua, lenguaje y habla, ya que es la base para que nosotros podamos tener una buena comunicación, relacionarnos con diferentes personas del mundo y sobre todo de adaptarnos a los cambios que se dan con el tiempo. Sabré nos dice que la lengua es el objeto de estudio de la lingüística, ya que afirma que es un fenómeno físico, fisiológico y psíquico, porque es considerado un sistema de signos por el cual nosotros podemos expresar nuestras ideas. Por otro lado está el lenguaje, que es una facultad natural que tiene todo ser humano, porque es la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos por medio de una escritura o palabra. Y por último, el habla, que es crucial para nuestra vida cotidiana, porque así es un sistema de comunicación, gracias a la interpretación de los hablantes. Y a continuación se les explicará conceptos, características y ejemplos, entre otras cosas. De Saussure, que sería la lingüística general. Saussure va a hacer una clasificación de tres, lo que sería la materia, tarea y objeto. La materia viene a ser, que es el principio de las manifestaciones del lenguaje humano. La tarea viene a ser que es sacar las leyes generales de los hechos propios. Y por último, el objeto va a ser el lenguaje humano, donde no hay un objeto definido para el análisis, el cual para Saussure implica demasiado. Entonces, él lo va a definir como complicado debido a que presenta procesos físicos y psicológicos y etcétera. Entonces, él en un base científico dice, lo voy a separar en estos procesos. Y en esos procesos que hoy conocemos, lo que vendría a ser el lengua, el habla y el lenguaje, ¿ya? Que como ustedes deben saber, la lengua es, como presente en la diapositiva, sistema de signos lingüísticos con intención comunicativa a través de códigos, lo que vendría a ser el español, el italiano, el francés, a través nos comunicamos. ¿Por qué es psíquica? Mental, porque está en la mente antes de ser procesada y de convertirse en algo físico. Social es porque está en la comunidad y es en una sociedad en la cual se encuentra la palabra. El habla, como ven, es el uso efectivo de los hablantes que le dan a la lengua. Psicofísico, ya no es mental, ya no se queda aquí, sino sale y es procesado, y lo que vendría a ser psicofísica. Es individual porque es propio de cada persona. Sí, compañeros. Es la asociación de una idea o concepto con una forma ya sea sonora o escrita. Podemos compararla con una moneda que tiene dos caras. Una la vamos a llamar el significante o expresión y la otra significado o contenido. El significante es la palabra hablada o escrita, es decir, es la cadena de sonidos o grafías que va a representar una idea. Y el significado es el concepto o idea que viene a nuestra mente al escuchar una palabra. Por ejemplo, la palabra árbol. Si yo la escucho o la leo, estoy enfrente al significante, pero la idea a la que me remite en mi cerebro o en mi mente va a ser el significado. El signo lingüístico consta de dos caracteres primordiales, que vendrían a ser la arbitrariedad del signo y el carácter lineal del significante. El primer principio, arbitrariedad del signo. Se podría definir como algo convencional entre el significado y el significante, ya que no guarda relación entre sí. Es decir, que el hecho de que le pongamos nombre a una imagen mental no tiene por qué, sino más bien una forma motivada. Y esto se puede ver si es que pasamos la imagen mental a una palabra y lo vemos en diferentes idiomas. Es decir, cada lengua usa para un significante un significado distinto. El signo lingüístico presenta esta característica que parece ser contradictoria. ¿A cuál me refiero? Es mutable e inmutable. Es mutable respecto al tiempo, es decir, cambia de manera gradual conforme van pasando los años. Por ejemplo, la palabra ferro de latín, que cambia con el tiempo y llegamos a la que actualmente nosotros utilizamos, que es hierro. Pero también va a ser inmutable, porque no podemos cambiarla de un momento a otro. Es decir, en este momento tenemos un objeto que se llama mesa, pero queremos cambiarlo y llamarlo taza.
No podemos hacer eso porque va a ir en contra de las reglas lingüísticas que tenemos en nuestra sociedad. Y por lo tanto va a ser mutable a través del tiempo, pero inmutable en periodos cortos de tiempo. Segundo principio, carácter lineal del significante. Según Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico es una cadena de sonidos que van uno detrás de otro, en un orden fijo que de perder este orden no estaríamos ante una palabra. Es decir, si un sonido cambia de lugar o invertimos el orden, no tenemos una palabra. Saussure consideraba que los lingüistas no habían tenido en cuenta al factor tiempo y que éste le creaba ciertas dificultades a la lingüística que se encontraba entre dos caminos divergentes. Habría que distinguirlos como un eje de simultaneidades que vendría a ser la lingüística estática o sincrónica, y otro de sucesiones que sería la lingüística evolutiva o diacrónica. Pero para hablar de sincronía y diacronía, primero debemos definir ambos términos. Primero tenemos a la sincronía, que en el estudio lingüístico se observa la lengua desde un punto de vista estático, en un momento determinado, es decir, no hay intervención del tiempo. La lingüística sincrónica guarda relación con la lengua. Luego tenemos a la diacronía, que es más un estudio de la lengua a nivel histórico, y evolutivo, ya que se prestan atención a los cambios que presenta la lengua a lo largo del tiempo. La lingüística diacrónica, a diferencia de la sincrónica, guarda relación con el habla. Para Saussure, no es que estos dos planos tengan una existencia por separado, sino es más de una actitud teórica ante el estudio de la realidad. Ahora voy a pasar a explicarlo con unos ejemplos. Tenemos en el nivel sincrónico a un chat, audioconferencias, videoconferencias, messenger y videollamadas, ya que se dan en un mismo tiempo. Es decir, no hay intervención del tiempo. Y luego tenemos al correo electrónico, foros, wikis, blogs o grupos, donde podemos ver mensajes, informes que se han dado en unos años, meses o días pasados. Sobre las entidades o unidades de la lengua. Bueno, estas entidades existen por la unión de un significado y un significante. Saussure hace un análisis sobre esto y vamos a ver a fondo sobre qué trata. Bueno, el método de delimitación nos dice que este método usa dos cadenas. La primera cadena es la cadena de imágenes acústicas. Esta cadena nos, más que todo, el emisor, es a lo que el emisor quiere dar, es lo que el emisor se refiere. Y la segunda cadena, que es la cadena de concepto, es a lo que el emisor quiere dar, es lo que al emisor se refiere. Bueno, un ejemplo de esto es mi escoba se rompió. Escoba es una palabra. Bueno, además de esto, cada palabra se divide en sufijo y prefijo. Un ejemplo es auditoría. Audi, que es sufijo, y toría, que es prefijo. Por ejemplo, otro ejemplo sería sobre esto, sería auditoría, auditorio. Audi es la raíz, que es el sufijo, y los demás son el prefijo. Bueno, entonces Saussure nos dice que en una oración es una cadena, y esta cadena no puede ser rota porque cada palabra cumple una función, es más que todo, cada una se complementa, tiene un significado con cada una tiene un significado juntas en sí, esto es difícil de romper. Eso es lo que Saussure nos explica. Relación sintagmática. Esta se relaciona con el discurso. Son palabras que van en forma lineal para evitar que se emitan dos o más elementos a la vez y no tenga sentido lo que tú quieres decir. Esto Saussure le decía sintagmas. Están compuestas por dos o más elementos consecutivos
y todos estos deben tener relación entre sí para que se pueda entender lo que tú quieres expresar. La idea del sintagma no es solo que se aplique en palabras, sino también en unidades un poco más complejas, que serían las palabras compuestas o derivadas, también en partes de oraciones u oraciones completas. El sintagma, según Saussure, no tiene límites. Un ejemplo que nosotros tenemos es, llegaron las lluvias de abril. Vemos que las lluvias de abril serían el sintagma, pero también habría un contraste a esta oración. Hablaremos ahora sobre las relaciones asociativas. Estas son un poco más fácil de entender, ya que no se encuentran dentro del discurso, sino estas palabras se asocian con la memoria. También se les conoce como familia de palabras. Se les conoce de una manera muy diversa, que parten de un núcleo y se ratifican en muchas otras posibles. Pueden darse en un plano del significado y el significante, que mi compañero ya les explicó. Como bien piensa la niña, son grupos que se relacionan de maneras muy diversas. Un ejemplo claro que tenemos: qué suerte que inventaron la palabra rústica. Estaba cansado de vivir en una casa fea. Cambiamos casa fea por rústica para que tenga el mismo sentido, pero en otras palabras. Un dato extra: ¿sabías que Saussure a las relaciones asociativas les decía paradigma? Después de haber analizado este tema tan importante, todos hemos llegado a la conclusión de que el lenguaje, lengua y habla son vitales para nuestra comunicación, ya que con ello nosotros podemos desarrollar la personalidad, que también es el intercambio que tenemos de ideas, sentimientos, experiencias, que se han ido moldeando con nuestras actitudes, conocimientos y conductas de la vida y sociedad, para nosotros poder lograr diversos objetivos, puesto que los hombres y las mujeres deseamos hablar y ser escuchados, para así poder tener mejores resultados en el mundo en que nosotros vivimos. Gracias.